Centro Integral de Atención al Adulto Mayor, Hogar La Ponderosa, vamos a tratar el tema de Alzheimer o demencia senil. Aquí con nuestra invitada, la neuropsicóloga Catherine Vergara. Catherine, ¿qué opinas al respecto? ¿Es demencia senil o Alzheimer? Bueno, esos son términos que se tienden a confundir mucho. La enfermedad de Alzheimer es un tipo de demencia y antes se decía demencia senil a todo lo que parecía enfermedad de Alzheimer. La demencia senil es un término que se está en desuso últimamente porque implica la noción de que es normal perder las facultades cognitivas como la memoria en la tercera edad. Y eso es falso, es decir, no se tiene por qué perder al punto de una demencia las funciones cognitivas. La enfermedad de Alzheimer es un tipo de enfermedad que causa demencias o que causa trastornos neurocognitivos mayores, que es el término que se usa actualmente. Y entonces ya no se dice demencia senil. ¿Por qué? ¿Porque no se le da al adulto mayor solamente? Porque la vejez normal no implica demencia, porque la vejez normal no implica una pérdida de las funciones cognitivas tan importantes como para causar dificultad en la independencia. Las demencias son enfermedades que particularmente causan dificultad en la independencia, es decir, la persona ya no puede vivir solo, no puede acostumbrarse a comer o a preparar su comida solo, sino que necesita la vigilancia de una persona. Entonces, las demencias, o lo que antes se llamaba demencias, causan esa pérdida de independencia. La vejez normal no. Hay un declive en el funcionamiento cognitivo, hay un declive, digamos que tienden a ser un poco más lentos, pueden tener un poco más de dificultad en la parte de coordinación motora, pero las personas mayores pueden ser independientes. Si ya no puede ser independiente, entonces es una enfermedad, que la mayor parte de las veces es enfermedad de Alzheimer, pero no es la única. ¿A partir de qué edad podemos considerar que puede venir un tipo de trastorno neurocognitivo? La edad normal de inicio es a partir de los 65 años, es lo más común. Existen enfermedades neurodegenerativas que empiezan antes, pero digamos que lo más común sería a partir de los 65 años. ¿Se puede confundir una enfermedad, una demencia degenerativa con alguna demencia psiquiátrica? ¿Hay alguna diferencia entre demencia psiquiátrica y trastornos neurocognitivos? No existe el término demencia psiquiátrica, son enfermedades psiquiátricas en general. Las enfermedades psiquiátricas se distinguen por los trastornos neurocognitivos básicamente por la edad de inicio. Los trastornos psiquiátricos normalmente tienen inicio mucho más jóvenes, a partir de los 18 años o en edades, digamos, de la adultez, pero joven. Y todos los trastornos neurocognitivos son de edad de inicio después de haber alcanzado la madurez. Dentro de los trastornos neurocognitivos, de las demencias, hay síntomas psiquiátricos, que es la razón por la cual se confunden. Es decir, dada la evolución de la enfermedad, pueden aparecer alucinaciones o pueden aparecer trastornos en el comportamiento, agresión, etcétera, que pueden confundirse con un trastorno psiquiátrico, pero la diferencia básica es que las alucinaciones o los trastornos del comportamiento en una enfermedad psiquiátrica se presentan siempre de joven, o sea, están como asociados a la forma de ser de la persona. La distinción es que el trastorno neurocognitivo es una persona que ha sido durante toda su vida independiente y ha funcionado adecuadamente, y dada cierto punto en su evolución, digamos, en madurez, entonces empieza a perder esas capacidades que en algún momento obtuvo. Tengo entendido que cuando la persona se le diagnostica un trastorno neurocognitivo joven, es más agresivo que viejo. Sí, joven, estamos hablando de 40, 50 años, que han habido casos muy pocos,
pero todos los trastornos cognitivos que empiezan antes de los 65 años tienden a avanzar mucho más rápidamente que los que empiezan posterior a los 65 años. También es cierto que depende del tipo, es decir, existen distintos tipos de enfermedades que producen los trastornos neurocognitivos, siendo la más común el Alzheimer, pero existen otras que empiezan por la parte frontal del cerebro que tienden a ser mucho más agresivas. ¿Cómo se llaman esas enfermedades con trastornos neurocognitivos? ¿Cuáles son las más comunes? La demencia frontotemporal es de las que estoy hablando, que empiezan con la parte frontal del cerebro y normalmente tienden a ser mucho más agresivas en ese aspecto, o sea, tienden a evolucionar mucho más rápidamente. Existen otras demencias que pueden producir demencia como el Parkinson, cuerpos de Lewy, la enfermedad de Huntington, la enfermedad de Pick, que también es frontal, y bueno, muchas otras que... Hablas de frontal, ¿qué quiere decir eso de frontal? ¿Qué afecta y cómo puedes ver cuando es frontal? Cuando uno habla de frontal es que afecta la parte frontal del cerebro, o sea, el cerebro está dividido por lóbulos, el lóbulo frontal es de los más importantes porque es el que integra el funcionamiento del resto de los lóbulos, es el que uno llama el ejecutivo del cerebro, hace que todas las demás funciones se integren y pueda uno organizar un movimiento en función de un fin. Es el que se encarga de planificar, de razonar, de comprender, el que se encarga de inhibir las conductas, de poder darle paso también a las conductas. Entonces, cualquier patología que empiece por un deterioro en el lóbulo frontal es mucho más notoria porque cambia el comportamiento. Lo primero que cambia es el comportamiento. Para cerrar, una persona que padezca algún trastorno neurocognitivo, ¿se puede dar cuenta de esto? En los inicios, muchos pacientes pueden darse cuenta, dependiendo, sobre todo los pacientes que empiezan con típicamente enfermedad de Alzheimer, que empiezan con olvidos simples, pueden al comienzo darse cuenta que se le están olvidando algunas cosas. Pero en la medida que avanza, es decir, cuando uno ya habla de demencia o de trastorno neurocognitivo mayor, una de las cosas que es muy típica es que no se dan cuenta, que es la ausencia de conciencia de enfermedad. No se dan cuenta de las fallas y entonces no pueden tomar medidas al respecto, y son los familiares los que consultan. Con esta respuesta cerramos por el día de hoy y pueden seguirnos a través de nuestras redes.